Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy, 26 de abril del 2024. Nos da mucho gusto saludarlas como siempre. Mi nombre es Ariana Pérez, soy parte del staff de la comunidad Lo que Callamos las Abogadas Internacional. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante referente a la migración infantil y los peligros y violaciones que enfrentan día a día con respecto a sus derechos humanos, a cargo de la licenciada Clara Culebro, quien más adelante también se presentará con ustedes y pues nos dará su ponencia. Como introducción a este tema tan importante, vamos a tener por ahí la proyección de un pequeño video precisamente acerca de una niña migrante. Denme un segundo, disculpas anticipadas por problemas técnicos, ya saben que no somos un as en este tema, pero hacemos lo mejor que podemos. Permítanme un segundo. Listo. Y soy de Honduras. ¿Cómo te sentiste cuando saliste de tu país de origen? Muy triste. Cuéntame, ¿qué pasó? Estaba muy triste porque no quería dejar a mi mamá abandonada. Y extraño mucho a mis abuelos. ¿Dejaste la escuela? Dejé mi escuela por venir con mi madre. Y agradezco mucho que me estoy salvada de aquí y nada me puede pasar, estoy protegida. Estoy con usted. Y agradezco este albergue que estoy aquí. ¿Cuánto tiempo llevas de estancia aquí en la Casa Ranzaúl? Llevo 6 meses. 6 meses. ¿Ya cumpliste tu y soy de Honduras. ¿Cómo te sentiste cuando saliste de tu país de origen? Muy triste. Cuéntame, ¿qué pasó? Estaba muy triste porque no quería dejar a mi mamá abandonada. Y extraño mucho a mis abuelos. ¿Dejaste la escuela? Dejé mi escuela por venir con mi madre. Y agradezco mucho que me estoy salvada de aquí y nada me puede pasar, estoy protegida. Estoy con usted. Y agradezco este albergue que estoy aquí. ¿Cuánto tiempo llevas de estancia aquí en la Casa Ranzaúl? Llevo 6 meses. 6 meses. ¿Ya cumpliste tu cumpleaños aquí, verdad? ¿Pasaste tu cumpleaños aquí? Sí, me hicieron una fiesta muy bonita, me encantó. ¿Algo que quieras decir de agradecimiento? ¿Cómo te has sentido? Agradezco esta casa por cuidarme bien, darme alimentos muy bien y agradezco que rápido me salga todo y esté en Estados Unidos y le agradezco a ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a Adelante, todas. Liga, adelante. De este lado les saludo, Clara Culebro Martínez, a sus órdenes. Hoy me toca dar este tema, es un tema para mí algo muy importante, para mí en especial, ya que es un poquito diferente platicarlo a vivirlo. Entonces, en este caso, yo lo estoy platicando y también lo he vivido. Le agradezco mucho a Lo que Callamos las Abogadas Internacional esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. No voy a ver lo que ustedes pregunten o lo que ustedes quieran saber, sino hasta terminar. Pero créanme que con todo gusto lo que yo pudiera platicar con ustedes, las experiencias que se puedan compartir, con todo gusto. Hoy vamos a tratar este tema, migración infantil, peligros y violaciones a sus derechos humanos. La niñez, el salir de su país a otro país, como en el caso de las personas que vienen del sur, es un gran problema para ellos. La migración de la niñez es la más peligrosa. Aunque sean adultos, varón, mujer, todo esto, el que más peligra son los niños,
porque en este caso ellos son los que viven en el día a día toda la situación. ¿Qué pasa con los niños migrantes en México? Es una pregunta muy importante para todos y yo creo que en algún momento todos nos hemos preguntado esa parte. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos niños? ¿Qué pretenden hacer con ellos? ¿O qué va a pasar? ¿Nos están invadiendo? Porque eso es lo que preguntamos generalmente. Desde antes del paso de Guatemala a Chiapas, Chiapas es la puerta a México. Querramos o no, Coatzacoalcos y Oaxaca, esa es la puerta para que el migrante transite por México y llegue a frontera. ¿Qué cosa es lo que vive la niñez en especial en todo esto? Pues vive la violencia, vive lo que es secuestro, violaciones, tráfico de personas. Si llegan a caer en manos de traficantes, créanme que son las peores experiencias. Incluso ante nosotros también vivimos en parte la falta de información hacia ellos, porque nos preguntamos, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ellos también tienen sus normas para poder transitar por acá, pero a veces tampoco se las podemos hacer llegar. En este caso, ellos, al igual que nuestros niños, tienen los derechos. Tienen derecho a la salud digna, a ser escuchados, a seguridad jurídica, un trato digno, lo que nosotros también pedimos por nuestros niños. Reunificación familiar, muchos niños vienen solos en el trayecto, a veces vienen con personas que supuestamente los vienen cuidando para pasarlos del otro lado, pero generalmente vienen solos. Y he conocido niños en mi trayecto que he estado en servicios, cuando los niños vienen solitos trepándose en los trenes. Esa forma de miedo que ellos transmiten cuando llegan, el susto, buscando probablemente en alguien en quien refugiarse, en quien confiar. La reunificación familiar, esa reunificación familiar, por ejemplo, si ya el niño llegó a nuestro país, se le leyeron sus derechos, que tiene derecho a él a ser protegido, a que ya sea derechos humanos, la UNICEF participa en todo esto también, muchas veces también las casas de migrantes, eso es en particular la casa del migrante siempre va a ser un aliciente para ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener su permanencia ahí en lo que ellos pueden tener esa reunificación familiar ante migración. Entonces, ese es un tramo muy, muy largo. Son meses que ellos están ahí para que puedan reunir a la familia. Ya sea porque ellos vengan huyendo, que más adelante se los explicaré. Está siendo alguno de los puntos más importantes de este tema de la migración de la niñez. ¿Ustedes se han preguntado por qué migran los niños de un país del sur hacia el norte? Bueno, ¿qué pasa con esto? Aquí en este caso, los niños van emigrando y nos dicen los artículos 172 y el 173. Nos habla específicamente de los procedimientos e intereses superior de los niños y niñas y adolescentes no acompañados. Esto nos ayuda a observar casos por los que ellos pasan. Todo lo que les venía comentando desde el principio, la violación a sus derechos, que son secuestrados, son los casos que ellos pueden pasar porque vienen de su país hacia acá. También nos comparte que está prohibido deportar a un niño cuando su vida, seguridad y o libertad está en peligro de perder la vida.
Muchas veces eso viene sucediendo del sur, que los niños vienen huyendo por el simple hecho de que, pues, ¿qué pasaba anteriormente en El Salvador? Las maras. Las maras eran conducto de que ya veían que los niños tenían 10 años, se los digo por experiencias que he vivido, ya los andaban buscando para prepararlos, para que ya ellos aprendieran cómo era estar en esos grupos de pandilleros. Y las mamás que hacían muchas veces, pues por salvar a sus hijos y ellos no tenían recursos para transitar por ellos hacia el norte también y ofrecerles una mejor vida, pues se los encargaba a los polleros. Y ellos transitaban con los niños, pero hasta ciertos puntos, ¿no? Para que no los fueran a comprometer. Y si ya los agarraba migración, pues ya los dejaba a su suerte. Y ahí volvía el niño otra vez atrás. Es ahí donde entra el que se deben observar estos casos por nuestros, como en este caso, migración. Y ahí va el acompañamiento de derechos humanos. Nuestro artículo 15 nos dice que los niños y niñas, de los niños y niñas y adolescentes no acompañados, ellos dicen que deben de disfrutar de una vida plena garantizada su desarrollo. ¿Y realmente está siendo garantizado ese desarrollo? Generalmente, pues vemos muchos atropellos en el transitar de ellos por nuestro país hacia donde ellos tienen su meta, que es el norte. También nos comparte aquí la ONU que en el 2017 el número de migrantes que oscilaba era de 258 millones y en ellos transitaban niños. Y eso es cierto. Este fenómeno se llamó un fenómeno global porque era una de personas transitando y veías a muchos niños trepados en los trenes, caminando kilómetros también por los montes para que no los fuera a agarrar migración. Son experiencias que a la vez te hacen sentir que hiciste una labor satisfactoria, en mi caso, y que has dejado grabado algo por ahí. He conocido y puedo certificar que sí, la mayor parte venían niños, muchos niños huyendo. Y dice que también se llega a conocer por el número tan grande de migrantes. Y sí, porque si nos vamos a los registros de cada casa del migrante, de los que ellos registran, de los que pasan adentro y de los que no tenemos registros por la parte de fuera porque no entraron, entonces yo siento que rebasaría esos 258 millones, porque es un transitar enorme buscando una vida mejor, buscando darle, los niños buscando dar esa tranquilidad a sus papás. La niñez es vulnerable, muy vulnerable, y lo podemos seguir viendo en los niños y niñas adolescentes. Ellos son migrantes formando por un grupo de vulnerabilidad. Ellos son los más vulnerables en este tema. ¿Por qué son los más vulnerables? Ellos vienen huyendo de su país por la desintegración familiar, por el día al día político o los crímenes que se cometen en su país, que ya le venía yo comentando anteriormente. La situación económica, porque decían ellos que el dinero que ellos tienen ahí no les daba para que comieran, que a veces eran 4 o 5 y no tenían para compartir entre todos. Por eso el papá a veces emigraba y por eso ellos también tenían que emigrar. Ahora también nos comentan ellos que esto, el salirse
es porque los ha llevado a un tipo de violencia doméstica, de vida, porque ya los iban a juntar en las pandillas. Y podemos ver muchas cosas más en este caso, la discriminación, abusos, maltratos. Este último en los niños menores de 18 años, violando sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en los que el Estado mexicano es parte. Y hay veces nos preguntamos, ¿no? Hacen tratados y acuerdos, ¿y dónde queda esa protección de esos niños que van solos? Ellos son detenidos, se exponen al crimen organizado, como les venía diciendo, pasan hambre y frío, porque hemos visto a niños también en las calles, con su bolsita de ropa, su mochilita al hombro, y van transitando. No tienen acceso de servicio de salud. Ese acceso de servicio a salud tampoco lo llegan a tener ellos hasta que regresan a su país nuevamente. O en dado caso que ellos ya pidan un asilo en nuestra ciudad, que estamos hablando de México, ellos ya podrían solicitar ese asilo, esa ayuda para que, pues, en este caso, Derechos Humanos, la UNICEF, anteriormente contábamos con ACNUR, en este caso. ACNUR estaba plantado en Acayucan y daba muchos servicios a los niños principalmente. A la mayoría no se les proporciona la información y la oportunidad para ejercer sus derechos. Generalmente a los niños los agarran, ya los encuentran, los suben a la camioneta, los llevan a migración. Hoy tengo entendido que tienen una casa en Minatitlán. Esa casa en Minatitlán, pues no parece casa, parece cárcel. Y sabemos que migración también es prácticamente una cárcel. Pero ahí los tienen y algunos les dice sus derechos y algunos no. Si no llega a derechos humanos, que ahorita tarda derechos humanos, para llegar y darles información, también se vulneran sus derechos, porque si no llega a derechos humanos, pasa lo que tiene que pasar. Los deportan y como si no hubieran llegado a México. Si los secuestraron, si los violentaron, lo que les hayan hecho, si el niño no se presenta con un abogado, no lo apoya a derechos humanos, no pasó nada. Y eso se ve en todos los ámbitos del tránsito de los niños hasta lo que es la zona frontera. La mayoría huye de su país, la mayor parte, pues, como les explicaba, venían siendo tomados y siguen siendo tomados por las pandillas. Ahorita Guatemala, El Salvador, Honduras, ellos tratan de venir en el trayecto, pero también aquí todo es muy frío, muy diferente. Quizás ellos vienen con esa ilusión de encontrar algo mejor en el tránsito a Estados Unidos y se encuentran con muchas situaciones. En este caso, pues, ¿de qué nos sirven esos tratados si no actúan? ¿De qué nos sirve todo esto si no llegamos a conceder nada? Aquí la UNICEF, Derechos Humanos, los albergues, son muy importantes. Es muy importante que ellos estén. Nos ayudan muchísimo a nosotros los mexicanos. ¿Por qué nos ayudan muchísimo los albergues? Porque así se deja de que todas las personas anden regadas. Pero ahorita la situación ha cambiado muchísimo, porque las ayudas que tenían directas, pues también han dejado de tenerlas. Y ellos, con tal de sobrevivir y poder seguir dando el servicio, tienen que trabajar. Nadie tiene un salario, todos ellos lo hacen
voluntariamente. Tenemos el albergue que muy reconocida su apoyo, nos permitió platicar con ellos, nos permitió conocer más a fondo cosas que a lo mejor tú y yo sabemos, pero no lo hemos palpado realmente, sino nada más lo escuchamos. Si nosotros apoyamos a todas esas partes que son los albergues, como en este caso Ranzauer, Guillermo Ranzauer, ellos son una base muy principal. Ellos tienen a niños, ellos atienden a niños, atienden a migrantes, porque créanme que es una situación muy fuerte el atender un herido, el atender una violación, el atender un secuestro. Son situaciones que hay veces el que tú lo vivas, te dices cómo estoy. Yo les comparto este tema y créanme que el tema es demasiado extenso, que podríamos platicar y yo creo que nos va a dar tiempo de que yo les pueda compartir anécdotas. ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidarse también. El que está en el albergue tiene que cuidarse, tiene que tener ayuda psicológica, tiene que tener abogados, tiene que tener personas donatarias para que todo eso fluya. Porque si uno vive la situación que trae las personas migrantes, entonces ellos también tienen que tener algo de cómo sobrellevar las cosas. Alguien que los escuche. Entonces yo los invito a que no hagamos oídos sordos, a que también pongamos esa ayuda, a que nos informemos como pobladores de México, como sociedad, como cultura, nos evoquemos a ayudarlos a esos niños migrantes, de que seamos el apoyo que ellos necesitan para que ellos sean escuchados y que ese frío y ese pan que no tienen lo puedan tener con la ayuda de todos. Les agradezco mucho y su atención y estoy pues a la orden por si alguien quiere preguntar algo, con todo gusto les contesto. Muchísimas gracias. Gracias. Ahorita vamos a... Sí, Liz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Justamente le iba a preguntar, por ahí nos hizo llegar un video, entonces ya lo voy a transmitir para que puedan apreciarlo. Por favor, gracias. Una de las situaciones que se está presentando mucho es la separación de familias. Nosotros cuando recibimos a las personas aquí es porque los niños llevan el apellido de mamá y llevan el apellido de papá, pero si mamá y papá no están casados y no hay un papel que acredite un vínculo, los separan. Entonces, en ocasiones, papá lo retornan o lo mandan a las oficinas de Villahermosa. En ocasiones, cuando los niños no llevan el apellido de uno de los padres, los dejan a disposición de las procuradoras del menor. Entonces, es ahí donde hay como mucha separación de familias y nosotros nos encargamos sobre todo de buscar a los menores, saber dónde están, porque en Minatitlán hay un espacio que habilitó Migración, no es un albergue como tal, en donde los envían allá. Keila, sabemos muy bien que ellos son muy vulnerables y más cuando los separan de papá y mamá. Aquí en la casa del migrante Guillermo, ¿es mucha la afluencia de niños? Sí. Nosotros actualmente mantenemos al mes, llegan a pasar alrededor de 50 a 80 niños.
porque son familias muy numerosas. Hemos tenido mamás solteras que vienen con 7 hijos, o sea, y ahorita justamente tengo una de ellas en donde tiene al mayor, es salvadoreño, pero las más chicas son mexicanas. Entonces, pero la mamá es salvadoreña, por lo tal, migración la detuvo porque no se ha regularizado por vínculo familiar. Entonces, es lo que ahora estamos realizando con ella. Ella sí va a pagar con migración una multa de 12,540 en donde se va a poder regularizar por vínculo familiar, ¿no? Pero pues anda buscando a sus familiares todo para que la puedan apoyar a pagar la multa, ya que ella lleva 18 años viviendo en México. No. Ok, Keila, ¿qué es lo que más viven los niños en tránsito, ya sea con mamá o ya sea solos? Una, la alimentación. La alimentación. Sufren demasiado con la alimentación. Es cierto que desde que salen de su país de origen, muchos solamente dan una comida al día. En ocasiones hay niños que no comen nada en todo el día por no contar con recurso. Entonces, una de las cuestiones que más afecta a los niños es la alimentación y por lo consiguiente es la salud. Hay niños que vienen con problemas gastrointestinales, deshidratación, problemas de gripa, tos o con alergias. Y es ahí donde nosotros también, una de las necesidades es una atención psicológica, ya que ellos dejan su país de origen con diferentes necesidades, dejan la escuela, dejan a sus abuelos, dejan familiares, ¿no? Incluso si algunos vienen huyendo porque papá era muy violento con mamá, pues también esta separación, ¿no? De ya no voy a vivir con mi papá y todo, aunque sé que es una protección para mí, pues ellos no la asimilan, ¿no? Entonces también el tema de educación, ya que dentro de la casa tratamos de que ellos se incorporen a las escuelas, tengan o no tengan documentos. Es cierto que para poderlos registrar necesitan tener la CUR para que estén integrados, ¿no? Por parte de la SEP, pero pues ellos sufren demasiado en el camino, ¿no? ¿Qué es lo que más que te ha tocado vivir de los niños que vienen en tránsito? Que vienen con una situación muy triste porque en su mayoría puedo decir que de un 100%, un 30%, 40% ha vivido un secuestro, ¿no? Entonces, poder atender a esta población en específico después de un secuestro es muy difícil. Es muy difícil tanto para nosotros como trabajadores, como porque no contamos con psicóloga. Entonces la hacemos de psicólogas, la hacemos de maestras, la hacemos de asesoras legales, de todo, ¿no? Entonces, atenderlos después de un secuestro, eso ha sido de manera personal algo muy triste, algo muy desesperante, porque muchos de esos niños también han vivido o han visto cómo violan a sus mamás. Incluso hemos tenido en este año 2 casos donde han violado también a los niños. Entonces, niños en general, no niñas sobre todo, ¿no? Y que tal vez ellos lo aceptan o lo asimilan porque dicen, pues soy migrante y pues tarde que temprano esto me iba a pasar, ¿no? Entonces, la realidad es que no lo podemos ver así, son seres humanos que también vienen ya sufriendo de su país de origen como para que todavía en nuestro territorio ellos sufran de esa manera, ¿no? Entonces, es una de las cosas más difíciles. Keila, o sea, lo que tú nos estás diciendo, que ellos ya mentalmente se preparan para lo que van a vivir en el trayecto. Sí. En ocasiones, mamá, en una experiencia que tuve con pláticas con una señora que sufrió violación en el camino, a su hija sí no la tocaron, pero ella me comentó que le explicó a su hija que eso lo estaba haciendo por sobrevivencia, para que no le hicieran nada a ella. Entonces, pero la niña presenció la violación. Entonces,
Sí vino con una situación de yo vi a mi mamá sufrir, yo sé que ella lo hizo por mí, pero yo no quería que ella sufriera. Como culpándose. Ajá, ella. Como culpándose. Entonces, esa situación fue muy difícil. Al igual, otra de las situaciones fue que llegó un matrimonio con dos hijos, una niña y un niño, y violaban solo a la mamá. Ella estuvo así por 40 días y la violaban diferentes personas. Lick, su audio está desconectado. Ay, perdón. Bueno, les voy a platicar un poquito más, porque es bastante extenso, pero los niños veían diferente la situación, porque solamente el papá y la mamá sabían que ella estaba siendo violada. Y ellos decían, pero es que esos señores nos tratan bien, dicen, no nos hacen daño. Que eso fue lo que dijeron en el albergue. Y el papá, pues, la verdad quedó traumatizado. Y yo digo, ¿quién no con esa situación? Incluso decían que los niños, que la mamá era la culpable de que el papá estuviera así. O sea, se enfrentan a situaciones muy fuertes y, y generalmente esto viene pasando. Las familias, si vienen con familias, si no traen dinero, porque también nos comentaba esa parte, de que en el trayecto venía también una mamá con su hija y que había otra familia y que les habían cobrado del camino de Guatemala a Chiapas, en ese cruce, los tomaron y les pidieron 500 pesos a cada una. Las otras familias pues sí pudieron juntarla, pero ellos decían, ¿de dónde? Hablaron con la mamá de la muchacha y dice, vendió todo lo que había en la casa para que nos juntaran 500 pesos para mi hija y para mí. O sea, son situaciones que no sabemos, que no escuchamos, a todo lo que esos niños y los familiares, cuando vienen todos, se enfrentan. Son situaciones muy fuertes que la verdad nos dejan paralizados. No, todo, o sea, se viven muchas emociones y pues a mí me gustaría mucho que pues hiciéramos mucha conciencia en ello, en todos los migrantes, tanto mujeres, varones, niños, adolescentes, niñas. Y pues esto queda como una reflexión para todos nosotros. Dígame, Lick. Muchas gracias, Lick. ¿Por ahí sí me escuchan? ¿Sí me escucho bien? Sí. Muchas gracias. Le decía, muchas gracias. Sin duda es un tema pues muy interesante. Yo creo que de gran relevancia en el momento en que vinimos y como usted nos menciona, es algo de suma importancia, ¿no? Saber que sin importar de dónde sean o de dónde vayan estas niñas, niños y adolescentes, en general cualquier persona migrante, saber que tienen derechos y que obviamente estos derechos viajan con ellos, ¿no? Eso es lo grandioso de los derechos humanos, son inherentes a nosotros y no significa que el hecho de ser de algún otro país y llegar, por ejemplo, aquí a México, ellos lo pierden, ¿no? Tenemos nosotros que estar conscientes, no únicamente las autoridades, sino nosotros también como sociedad, porque a veces es algo que pues a lo mejor nos cuesta un poquito o no lo vemos necesariamente como una responsabilidad de nosotros el hecho de prestar cierto auxilio a estas personas, pero pues sí es importante saber, conocer, estar enterados que, bueno, los derechos con los que ellos cuentan viajan con ellos, saber que pues las causas que han provocado precisamente el fenómeno migratorio
pues son muy diversas, como nos los mencionó, ¿no? Van desde la cuestión de la violencia que viven en los lugares de donde ellos son originarios, sus países de origen o sus comunidades. Por otro lado, también tenemos esta situación a lo mejor de pobreza, que obviamente pues limita las oportunidades de crecimiento de las personas. Esta cuestión que usted mencionó tan importante en el tema de la reunificación familiar, ¿no? Que bueno, papá o mamá o a lo mejor ambos han tenido que precisamente tratando de buscar darnos una mejor calidad de vida, bueno, irse a otro lugar y resulta que pues bueno, ahora nosotros vamos a reunirnos con ellos. También esta cuestión de que en muchos lugares se ha dado los desastres inclusive provocados por fenómenos naturales que han obligado, como ya hemos visto, a poblaciones enteras a tener que desplazarse a otros lugares, ¿no? A otros países, otras ciudades, etcétera. Esas entre muchas otras razones. Aquí lo importante es, digamos que reconocer que, bueno, quienes deciden migrar tienen ese, podremos llamarle común denominador de buscar una mejor calidad de vida, a lo mejor en otra ciudad, en otro país. El caso es buscar un lugar que les permita desarrollarse plenamente, disfrutar también, gozar de una protección integral de sus derechos. Hablemos de tener acceso a educación, seguridad social, servicios de salud y nutrición adecuados, protección contra la violencia y sobre todo la salvaguarda de la integridad. Aquí pues México no es ajeno a eso. Como tal y como usted nos platica, pues México últimamente se ha vuelto un país destino, así como un país tránsito y también un país retorno de población migrante, ¿no? Por ahí leí en alguna noticia que precisamente nos ubicaban como un país destino, tránsito y retorno de lo que se conoce como el Triángulo del Norte de Centroamérica, que incluye El Salvador, Guatemala y Honduras. No, precisamente. Y pues también recordar que, bueno, eso ha propiciado lo de las caravanas de migrantes, que si no mal recuerdo, iniciaron por allá del 2018, inclusive cuando empezó lo de la pandemia en el 2020, pues eso no disminuyó con la reforma que implementó Estados Unidos, que pues obligó a las personas, ahora sí que solicitantes de asilo, a esperar prácticamente aquí en México a que se los otorgaran, pues la cifra de migrantes que transita el país se incrementó, ¿no? Y es importante reconocer esta cuestión de que no nada más es responsabilidad de las autoridades, ciertamente a lo mejor no es obligatorio para las personas, pero al final de cuentas yo creo que sí tendríamos que considerar esta parte de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, ¿no? Y no olvidar ni dejar de lado que al final de cuentas también ellos son personas que si tomaron la valiente decisión a lo mejor de emigrar de sus lugares de orígenes, de buscar una mejor calidad de vida, pues sí tuvo que ser una razón de mucho peso, porque dejar toda una vida atrás, ahora sí que todo un mundo, familia, trabajo, amistades, etcétera, etcétera, pues sí debe ser algo muy, muy difícil. Y es algo que a lo mejor como sociedad nos cuesta un poquito, porque bueno, hasta lo reconozco, no es como decir yo voy a ir a ayudar o ser voluntaria a lo mejor en los albergues de migrantes o en mi casa voy a organizar, porque no, a lo mejor un día de poderles ir a donar un desayuno, algo, lo dejamos un poquito de lado y dejamos toda la responsabilidad para las autoridades, ¿no? Es importante como que también nosotros nos concienticemos acerca de esa parte. Y sí, es una etapa muy bonita el poder servir, porque vas conociendo más a fondo todo lo que ellos viven. Y lo podemos ver también nosotros ahorita, porque cuánta gente no ha emigrado a Monterrey. Y también vemos la situación de que ellos dicen, es que voy a dejar mi casa, es que voy a dejar a mi esposa, pero pues es que allá hay trabajo. Entonces aquí pues también vemos esa situación. Dice el esposo, decía en el momento que yo estuve en uno de los albergues sirviendo, era una situación tremenda. O sea, veías a unos con mochilita y decía un migrante, me decía un día, es que en esta bolsa a mí me cabe la vida. Y decía, no, dice, es que así es como lo que canta Emanuel, dice. Y hay momentos que ellos pues hasta se bufan de ellos mismos, se ríen porque dicen, miren, es que he ido y me han deportado 2 veces, pero quiero darle algo bueno a mis hijos. Hay personas muy
jóvenes, Mediel, este joven no lo voy a olvidar jamás, en el tiempo que yo estuve en una de las casas, él vino 2 veces porque su hermano desapareció y hasta la fecha no lo han encontrado. Me contacta, oiga, Lee, ¿podemos volver a iniciar la búsqueda? Sí, cuando vienen las caravanas de las madres, de sus hijos desaparecidos. Hay veces decimos, híjole, pero es que vienen a perder. No vienen a perder el tiempo. Es como ahorita también las madres en búsqueda de sus hijos aquí en México. Buscan a sus hijos desaparecidos porque hace 2 meses, hace 2 años, hace 10 años, no los ven. Entonces yo creo que es un fenómeno que todos vivimos y que debemos concientizar. Nosotros tenemos corazón y ellos también lo tienen. Bueno, mi punto de vista, Liz. Sí, así es, sin duda. Fíjese que exactamente eso es lo que a veces no tenemos en cuenta nosotros, no nada más hablamos de migración y como que creemos que son las personas que vienen de otros países aquí a nuestro país, pero no, hasta en nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, inclusive nosotros mismos en algunas ocasiones, pues tenemos que hacer esa migración, la situación de movernos del lugar en el que estamos porque pues hay falta de empleo, muchas otras cuestiones y tenemos que ir a buscar una mejor calidad de vida en otra ciudad, no una ciudad más grande o en algún lugar que permita desarrollarnos. Ahorita también que mencionaba usted este tema de este caso de este chico Ediel, a mí también viene a mi mente en alguna ocasión que trabajé para un proyecto de gobierno en una comunidad indígena aquí en el sur de Veracruz y precisamente en la comunidad, como es una comunidad pequeña, la mayoría de las personas se van a Sonora, me parece, a los campos para cosechar, me parece que fresa, algodón y otras demás, digamos, indumentarias, materias primas, ¿no? Pero lo curioso es que muchas personas nada más se va pues una persona, en algunas el matrimonio, pero en algunos casos se va toda la familia, no vienen las compañías a contratarlos, les ponen los camiones y pues se van toda la familia. En una ocasión inclusive platicamos con una de las personas contratista y nos decía que ellos prácticamente pues hacen su vida allá, ¿no? Son 9 meses, me parece que están por allá y nada más retornan ahora sí que a su lugar de origen 3 meses y se vuelven a ir y pues es toda una situación que a lo mejor a los mayores no les pega tanto, pero en el caso de los que se van con sus pequeños, pues sí, porque es una situación de que, bueno, al año están en 2 escuelas diferentes, ¿no? Y también esta cuestión de la educación y de la cultura, porque platicábamos con muchos chicos pues de la secundaria, de la prepa, que nos decían, bueno, es que yo ya le he dicho a mi papá que yo ya no quiero venir para acá, pues estamos 9 meses allá, por ejemplo, en Sonora o en Chihuahua, yo ya me quiero quedar allá, yo ya no quiero regresar para acá, o sea, acá venimos 3 meses y tengo que volver a integrarme, en ocasiones ya ni siquiera están las personas que yo conocía, entonces yo ya no quiero venir para acá. Igual el hecho de que, bueno, ya las costumbres que tienen sus papás, porque crecieron ellos acá y ya migraron de ahora de adultos, pues obviamente los chicos ya no las tienen, ellos van adquiriendo costumbres y todo del lugar en donde están creciendo y obviamente cuando vienen para acá, pues sí hay cosas que a ellos ya no les parece, no digamos correctas, sino que son cosas que pues ellos ya no lo encuentran como que de su entorno, ¿no? Y sí, es una cuestión no únicamente de educación, este choque cultural, muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas sí tiene un impacto significativo en la vida de estos niños y adolescentes el fenómeno de la migración y también obviamente pues un impacto en la sociedad porque y en la comunidad se reducen ahora sí que el número de personas que habitan en esa comunidad, hemos visto en muchos, a lo mejor aquí en México no tanto o hay, pero no lo sabemos tanto, pero sí ha habido de otros lugares en otros países donde las comunidades incluso ofrecen, ¿no? Se escucha hasta chistoso donde los pequeños gobiernos ofrecen hasta un pago porque vayan jóvenes a habitar esos lugares porque ya no hay población joven, ya toda la población es ahora sí que la tercera edad, adultos mayores y necesitan pues ahora sí que personas jóvenes que vuelvan a repoblar esos lugares. La verdad sí, y también lo podemos ver con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Ellos antes
estaban allá un tiempo y viajaban de regreso para ver a sus familias. ¿Y cuántas desintegraciones familiares no hubo? Porque ya él decía después, ya no quiero regresar, vente conmigo. Vivimos situaciones. Habían amistades que decían, no, ¿cómo me voy a ir yo para allá con mis hijos? ¿No? Y luego los hijos decían, no, es que yo me quiero ir con mi papá. Y ahí el papá mandaba para que ellos pudieran cruzar. Entonces, habían, a veces es beneficioso y a veces también no es beneficioso. ¿Por qué? Porque hubieron muchas desintegraciones. Por buscar algo mejor, esa desintegración venía. Entonces, todos somos migrantes, porque todos emigramos en algún momento. Bajo alguna especie, bajo alguna situación, bajo trabajo, bajo salud, porque hasta por salud hay veces tienes que viajar, tienes que emigrar. Entonces, eso no se va a acabar. La migración siempre va a haber entre mexicanos, entre personas del extranjero, entre personas de toda índole, vamos a tener siempre que emigrar. Y eso es algo que debemos hacer conciencia, tener esa lucidez de que todos, sin excepción de nadie, somos migrantes. Así es. Bueno, no sé si tenga algo más que agregar. Por ahí No, por mi preguntas. parte, no sé si haya alguna pregunta, algo que quieran. Déjame checar el staff. Bueno, de momento no. Permítame. No puedo ver los comentarios. Tal, creo que no tenemos preguntas, nada más. A mí sí me gustaría, Lee, que nos compartiera, por ejemplo, si la manera a lo mejor o los requisitos para ser algún voluntario en estos albergues o si se puede involucrar en algunas actividades. Yo creo que siempre se están necesitando ahora sí que manos en estos lugares, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno, si usted nos da algunos requisitos o a dónde podemos acercarnos para las personas que se interesen en formar parte del voluntariado en estos albergues para niños. Claro que sí, Lick. Permítame, por aquí tengo los datos de el que nos queda más cerquita. Bueno, tenemos aquí en Coatzacoalcos, tenemos el albergue para migrantes, ahí abajo del puente de la Avenida 1. Ahí está el padre Joel Direta. Él, pues él los puede recibir toda la ayuda que tú puedas darle, ya sea que le lleves una comida a los migrantes, que le lleves ropa, que tú quieras estar ahí, te contactas con el padre Ireta, no tengo ahorita su número a la mano, pero con él puedes ir ahí al albergue y la persona que está encargada ahí te recibe y ya te programa una entrevista con el padre Joel. La otra también con la Casa del Migrante, Monseñor Guillermo Rosauer, con la que tuvimos el encuentro esta vez, pues él tiene un número telefónico, si quieren anotarlo, es el 924-247-7394. Y también lo encontramos en Facebook como Casa Ransauer. Lo tenemos ahí. Si se comunican a los teléfonos, ahí los van a atender la licenciada Rocío. Ella los va a atender, les va a decir cuáles son los requisitos. Créame que sí se necesitan muchas manos, abogados, se necesitan psicólogos, incluso maestros que quieran tener un tiempo con los niños para enseñarles, es muy productivo, muy productivo. Esto los ayuda muchísimo. Si quieren donar también especies, me comentaban la forma muy bonita de lo que ahorita está haciendo una parroquia, porque ellos reciben ayuda de algunas parroquias y de personas en general cuando quieren llevarle algo. Me decía, fíjate que cada comunidad tiene como 5 comunidades la parroquia, dice, y una
una de ellas, una parroquia dice, bueno, a ti comunidad te toca la leche, a ti te tocan los huevos, a ti te tocan los frijoles, y todos se van reuniendo y llegan un día y le llevan todo. Entonces, incluso hasta ellos llevan comida y ahora sí conviven con la comunidad de migrantes. Créanme que es una experiencia muy, muy buena, yo se las recomiendo. ¿Por qué? Porque vamos sensibilizándonos más cada día. Entonces, yo les invito a que se hagan este propósito este año, el que guste, y por ahí nos podemos ver, porque yo dije que también voy a volver a hacer un servicio nuevamente con ellos en esta ocasión. Pues quedo a sus órdenes para cualquier situación, estamos aquí, y pues no me queda más que agradecerles mucho el que me hayan permitido compartir este tema, y que pues la verdad es demasiado extenso y no terminaríamos de platicar. Sin duda. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Clara. Entonces, ya para finalizar, que regresen también a sus actividades. Les agradecemos muchísimo a las personas que se conectaron. También un agradecimiento a quienes con posterioridad verán este video. Recuerden que lo pueden encontrar directamente en los videos guardados en nuestra página. No se olviden de seguirnos en nuestras redes oficiales, Lo que callamos las abogadas internacional. Estamos ahora sí que con temas de relevancia todos los días viernes. Entonces, por ahí no se olviden de seguirnos. De nueva cuenta, muchísimas gracias, licenciada Clara. Y en general, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y primeramente Dios nos estamos viendo. Por ahí les recuerdo mi nombre, Ariana Pérez, y soy parte del staff. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.